Bueno, pues vamos a empezar el tema, ¿vale? No voy a seguir exactamente el orden de los apuntes, ¿vale? Lo he configurado de una manera que yo creo que puede resultar más sencilla. Entonces, como en el vídeo pasado lo que estuvimos viendo es qué sucede en la Edad Media, pues vamos a aprovechar un acontecimiento que es muy importante en este periodo, que se llaman las rutas de peregrinación, en que son caminos por los cuales estuvo andando muchísima gente a la búsqueda o para encontrarse con los restos de santos o para encontrar las reliquias sagradas, ¿no? Porque la Iglesia en este momento, como habéis visto en el vídeo, tenía muchísimo poder sobre la forma de pensamiento y sobre las creencias de la gente. Y de todas ellas, pues yo creo que la ruta más representativa es la del Camino de Santiago, que además la tenemos aquí en España. A lo mejor alguno de vosotros hasta la ha hecho o tiene algún familiar que lo ha hecho. Si os digo la verdad, yo me lo había planteado para este año, pero dadas las circunstancias, para mí que voy a tener que esperar un poquito. Ya lo tenía todo calculado para irme más o menos al principio de julio y esto, pero lo voy a tener que dejar. Bueno, venga, voy al tema, que si no esto me enrollo mucho y el vídeo se convierte en algo muy largo. De todas maneras, voy a hacer dos vídeos, ¿vale? Para que hagáis una paradita, no os canséis y luego veáis la segunda parte donde ya explico las actividades y este tipo de cosas. Venga, empezamos. Rutas de peregrinación en la Edad Media, ¿ves? Aquí os he puesto el cartelito del Camino de Santiago. Vamos para adelante. ¡Hala! Aquí lo tenemos. Aquí está la imagen de Santiago, el apóstol. Aquí está la ciudad de Palestina. Aquí está el lugar donde se enterró, que es Finisterre. Y este es un dibujito en el cual se nos muestra cómo fue trasladado el apóstol Santiago desde Palestina, ¿vale?, hasta Finisterre, donde fue enterrado. ¿Veis? Aquí está en la cajita, aquí está montado en el barco que lo trajo de vuelta. Venga, os cuento la historia. La historia es la siguiente. Santiago decide en un momento determinado de su vida predicar el Evangelio, ¿vale?, para trasladar el cristianismo a todo Occidente. Entonces se va trasladando por muchos países del Mediterráneo hasta que llega aquí a España. Y aquí en España pues hace una labor de predicación altísima y de evangelización enorme. Una vez que ha pasado aquí un montón de años, él decide libremente volverse al lugar de origen, que es Palestina. Pero cuando llega allí, y en contra de lo que él a lo mejor pensó que le iba a pasar, Santiago es martirizado, es decir, es acusado de defender unas ideas que se entendían no eran las correctas y lo matan. Entonces se convierte en un mártir de la Iglesia. Claro, los discípulos que le habían seguido a él, todas las personas que lo acompañaban en este viaje, pues deciden que el lugar en el cual sus restos deberían descansar no es Palestina, sino el lugar donde él había hecho esa labor tan bonita de predicación y de expansión del Evangelio. Y entonces se lo traen hasta España. Esto es lo que cuenta la leyenda, ¿vale? Y es enterrado en la localidad esta de Finisterre, ¿vale? Así es como empieza la historia. Voy a seguir contando la historia. A continuación pasa lo siguiente, y es que aquí hay dos acontecimientos importantes, que es la noche de las luces ardientes y Alfonso X, Teodomiro y el campo de las estrellas. Os cuento porque esto es importante. Santiago es enterrado aquí, en Finisterre, y nadie se entera de que está ahí. Hasta que un día, un ermitaño, que se llamaba Pelayo, pues resulta que empieza a ver como unas luces en torno al suelo. Y claro, este hombre se extraña muchísimo. Eso es lo que se llama la noche de las luces ardientes, que es en el siglo IX. Claro, cuando este ermitaño, que es un señor que vivía abandonado, fuera de la ciudad, haciendo una vida de oración y tal, ve ese acontecimiento, inmediatamente lo traslada al rey. El rey, que es Alfonso X. Alfonso X no, Alfonso II. Me lo confundió con Alfonso X el sabio, ese es después. Alfonso II. Y Alfonso II habla con el obispo Teodomiro y deciden trasladar ese cuerpo, que por aquí ese milagro que ha sucedido en las noches ardientes, ellos entienden que pueden ser los restos del apóstol Santiago, y definitivamente se lo llevan a la que es la actual Santiago de Compostela, ¿vale? Os pongo aquí, eso es, la noche de las luces ardientes, Alfonso II, Teodomiro y el campo de las estrellas, que es el lugar al cual es trasladado el sepulcro y que hoy en día es Santiago de Compostela. Esta es la imagen del sepulcro hoy en día. Desde luego cuando se lo encontraron, como veis, no tiene nada que ver, ¿eh? Así es como más o menos se estima que se lo encontraron, y así es como hoy en día lo tienen. Lo tienen en un sitio mucho más lujoso, lógicamente. Sigo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que este acontecimiento va a ser toda una revolución en Europa. Inmediatamente el Papa
va a empezar a decir, señores, hay que ir a visitar los lugares santos. La Iglesia en este momento lo que hacía normalmente era conceder lo que se llaman bulas, es decir, que si tú cumplías con algo que la Iglesia pedía, pues a lo mejor la Iglesia te decía que si tú eras capaz de hacer eso, pues a lo mejor el día que te murieses ibas a alcanzar la vida eterna, o se te iban a perdonar todos los pecados. Claro, en este mundo donde la Iglesia domina el pensamiento, la gente inmediatamente empezó a salir a los caminos y a visitar los lugares santos. En el caso del Camino de Santiago, vamos a ver una imagen y os explico un poco cómo funcionaba. Fijaros, estas son las rutas que partían de Francia. Aquí hay algunas ciudades como Tours, Vézelay, Le Puy-en-Velay, ¿no? O Arles. Desde aquí, ¡pum!, pues salían un montón de caminos dirigiéndose hacia la actual Galicia, ¿no? Hasta Santiago de Compostela. Cuando los españoles empezamos o empiezan el Camino de Santiago, normalmente lo suelen iniciar aquí, en Roncesvalles, y van siguiendo este camino. ¿Qué sucede si tú has nacido en otra parte de España? Pues no te preocupes, porque hoy en día el Camino de Santiago se puede hacer desde cualquier punto. ¿Ve? Aquí está el Camino Manchego, el Camino del Levante. Cuando tú lo empiezas en Roncesvalles, pues a partir de aquí tienes como varias rutas, ¿no? Puedes hacerlo, puedes hacer el Camino francés, el Camino vasco, el Camino del norte, el Camino primitivo, que este es el más original, ¿no? El más antiguo. Hay uno que se llama también el Camino inglés, ¿vale? Que es más cortito. Luego esta ruta de peregrinación hoy en día la puedes empezar desde donde quieras. Y aquí arriba os he puesto algunas imágenes de la época para que veáis que el Camino de Santiago y en general todas las rutas de peregrinación lo hacía todo tipo de personas, ¿vale? Puede haber monjes, puede haber peregrinos normales, puede haber incluso hasta soldados en todo. Esta es la típica imagen del peregrino, ¿no? Que lleva aquí su bastón, el sombrerito y la concha y este tipo de cosas, ¿no? Ahora vamos a ver por qué estas rutas también fueron tan importantes para el mundo del arte. Sigo para adelante. Venga, estamos aquí. Las rutas de peregrinación son muy importantes para la historia del arte porque al producirse tanto traslado de personas se tuvieron que ir construyendo un montón de edificios que tenían que servir, por ejemplo, como albergues para que la gente durmiese. A lo largo del camino, pues había gente que se dedicaba a cantar canciones para entretener a todos los peregrinos. Hubo que hacer muchas posadas nuevas y sobre todo hubo que construir muchísimas iglesias, porque claro, era un camino de peregrinación religiosa. Entonces cada vez que los peregrinos paraban, pues les gustaba entrar en una iglesia a lo mejor para rezar. ¿Dónde hemos encontrado toda esa información tan curiosa de qué es lo que pasaba a lo largo del camino? Pues la hemos encontrado en unos libros que se llaman así: Liber Peregrinationis, traducido significaría algo así como el libro de las peregrinaciones o el libro de los peregrinos. ¿Qué es esto? Pues esto es lo que actualmente le llamaríamos una guía turística. Tú cuando llegas a una ciudad te vas a la oficina de turismo, ¿no? Pides el librito y dices, oiga, aquí donde se come bien, ¿cuáles son los edificios que yo tengo que ver? ¿No? ¿A qué horas están abiertas tal y tal cosa? Pues todo eso está en los libros de peregrinación. Fijaos, en los libros estos de peregrinación, aquí he puesto algunos ejemplos, fijaos que incluso incluían hasta canciones que tú podías cantar. Aparecían, por ejemplo, rutas posibles y algunas indicaciones. Localidades por las que tenías que ir pasando, albergues, lugares para quedarte a dormir. En los libros de peregrinación también aparecían los alimentos de cada región, para que la gente supiese qué podía pedir para comer. Incluso se avisaba de los peligros que podías encontrarte en el camino, porque claro, lógicamente muchos de estos peregrinos no llevaban absolutamente nada, pero podían ser víctimas de robos, de atracos, de lo que fuera, ¿no? En esta foto de aquí, esta la he puesto para que veáis cómo el Camino de Santiago provocó el que se construyesen un montón de iglesias para que los peregrinos entrasen a rezar. Y esta imagen de aquí la he puesto para que veáis cómo este camino obligó, ¿no?, a muchas localidades a crear nuevos espacios, nuevos edificios para atender las necesidades de los peregrinos. Vale, para terminar, os cuento. Ya estoy terminando este primer vídeo. He puesto dos enlaces a dos vídeos. Son cortísimos, duran 2 minutos, 3 minutos, no duran más. Y de esos vídeos no voy a hacer ninguna pregunta. Luego lo que os estoy pidiendo es que le echéis un vistazo. ¿Por qué? Porque es la primera vez que os vais a poder asomar, ¿vale?, a la arquitectura y a la pintura románica, para que veáis simplemente, ¿no?, cómo van a ser las construcciones, cómo se pintaba. Al ser tan cortitos creo que no os va a costar ningún trabajo. Y eso ya es terreno ganado que tenemos para el cuestionario
de final, ¿vale? Que lo veremos en el siguiente vídeo. Bueno, hago una pausita, tomaros un respirito y volvemos enseguida y vemos la segunda parte de la lección de la semana. ¡Hala! ¡Hasta luego!